En Romanos capítulo 7 vamos a leer a partir del versículo 14 hasta el versículo 25, así que les voy a pedir que se pongan de pie. Romanos 7, 14 al 25. Bien, leemos juntos, hermanos. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, en mi carne, mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, hemos estado viendo cómo la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual afectan nuestra vida en su totalidad. Dijimos al principio de esa serie de sermones que esas dos capacidades afectaban 5 aspectos de nuestro ser, 5 aspectos de nuestra vida, no 5 partes, sino 5 aspectos, 5 cosas en cómo nosotros reaccionamos a la vida. Afectaba la mente, el corazón, la conciencia, el alma, y finalmente vamos a ver cómo afecta la voluntad. Entonces, hoy es nuestro último sermón con respecto a lo viejo y lo nuevo, que es esa vieja naturaleza y esa nueva naturaleza que afecta la voluntad. Y vemos aquí en Romanos capítulo 7 cómo el apóstol Pablo habla de esa lucha que hay en su corazón, en su vida, de querer, por un lado, hacer el bien, pero por otro lado hacer lo que no quiere hacer, que es, él no quiere hacer el mal, pero termina muchas veces haciendo el mal. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice con respecto a esa lucha que nosotros tenemos en el corazón entre esas dos naturalezas. El apóstol Pablo ha hablado en los capítulos anteriores, desde el capítulo 6, que tenemos libertad en Cristo Jesús. En el capítulo 8 dice que si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo en nuestra totalidad de vida, nosotros tendremos una vida en victoria. Pero este capítulo 7, en medio de esos dos, nos habla del conflicto que hay entre esa nueva vida y la vida de victoria y los rastros que aún quedan en nosotros de la pecaminosidad de la cual fuimos nosotros rescatados y librados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces debemos entender cómo la vieja naturaleza y la nueva naturaleza va a afectar la voluntad, porque déjenme decirles que de acuerdo a cómo actúa la voluntad es cómo va a actuar la carne o el espíritu sobre los otros 4 aspectos que ya hemos visto. Es decir, el punto culminante de cómo afecta la vieja naturaleza a la nueva naturaleza lo vemos en cuanto a la voluntad, y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una voluntad. Ahora, la Biblia no nos da un cuadro específico, una expresión con la que especifique qué es la voluntad. La Biblia solo nos dice que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que debemos querer hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero no nos habla, no nos explica qué es la voluntad. Pero sí nos muestra en muchos pasajes cómo actuamos nosotros bajo la voluntad que Dios nos ha dado. Entonces, la situación de la voluntad nosotros la vamos a entender mejor en términos de lo que yo hago
o de lo que mi voluntad determina que yo haga, sea que esté dirigida por la vieja capacidad o sea que esté dirigido por la nueva capacidad. Podemos ver una expresión de la voluntad y decir, bueno, yo hoy me quiero levantar a las 6 de la mañana. Pero pasa que no nos levantamos a las 6, nos gana el sueño y nos levantamos a las 10 de la mañana. ¿Qué pasó ahí? ¿Actuó la voluntad? Bueno, nosotros nos propusimos algo, pero la voluntad actuó en que no nos levantamos a la hora que nos habíamos propuesto, sino más tarde. Entonces, de esta manera nosotros podemos, como hijos de Dios, determinar hacer cosas buenas, pero no las vamos a poder lograr hacer, o no vamos a poder decir que tenemos una voluntad sometida al Espíritu, sino lo que hacemos es solo lo malo. Entonces, de esta manera nosotros podemos ir viendo cómo actúa la voluntad en nuestra vida. Ahora, la Biblia, como lo mencioné, no nos dice qué es la voluntad, pero sí nos da algunas cosas que debemos entender con respecto a la voluntad en cada persona. En primer lugar, un hombre no salvo puede querer hacer cosas buenas, puede desear hacer cosas buenas. Ahorita en la pandemia, ¿verdad? En los noticieros he visto a muchas personas que de su dinero han comprado víveres y han ido a dejar víveres a personas que están encerradas, han llevado comida a hospitales, a los médicos. Están haciendo cosas buenas, no solamente están haciendo cosas malas. Y esto es importante. Todas las personas, ¿verdad? Aún las que no conocen a Jesucristo como su Salvador, tienen una voluntad que puede decidir hacer cosas buenas. Pero no por el hecho de hacer cosas buenas quiere decir que tienen una voluntad regenerada o una voluntad renovada. Por ejemplo, vamos a ver Hechos 27:43. Hechos 27:43. Hablando del viaje de Pablo a Roma como prisionero, estando en alta mar, iban a perecer, pero había ahí un centurión romano que iba custodiando a Pablo y tenía la encomienda de llevarlo íntegro a Roma. Y dice en el versículo 43, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar, se echasen los primeros y saliesen a tierra. ¿Cuál era la intención de ese soldado romano? Salvar la vida de uno, salvar la vida de Pablo. Él tenía una buena voluntad en ese sentido, o su voluntad se expresó como buena al salvar al apóstol Pablo. ¿Era un hombre salvo? No, no era un hombre salvo, era un hombre pecador. Entonces, un hombre no salvo puede querer una buena cosa o puede desear hacer una buena cosa. En segundo lugar, el creyente, con sus capacidades de hacer la voluntad de Dios o de hacer su propia voluntad, puede elegir entre una cosa, entre hacer lo bueno, o puede elegir también entre hacer lo malo. Entonces, eso es interesante también. Tenemos la capacidad de hacer las dos cosas, el bien y el mal. Aunque ahora se nos ha capacitado con la nueva naturaleza para hacer el bien, muchas veces decidimos no hacer el bien y hacemos el mal. Vamos a ver Tito capítulo 3, versículo 8. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. La palabra procurar es poner la mira o esforzarse en hacer buenas obras porque son agradables a Dios. Entonces, el creyente tiene la capacidad de hacer buenas cosas. Pero también Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9, dice que no solamente vamos a hacer buenas cosas. 1 Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Por otro lado, hay creyentes que son seducidos por las riquezas, quieren enriquecerse, y ¿cuál es el final de su vida? Dice, caen en tentaciones que hunden su vida.
O sea, deciden hacer cosas malas. Entonces, estos dos son ejemplos de cómo tanto un hombre no nacido de nuevo, una persona no regenerada, puede desear hacer lo bueno o desear hacer lo malo. Una persona nacida de nuevo, un creyente, puede desear hacer lo bueno o desear también hacer lo malo, ¿sí? Y eso es importante que nosotros lo notemos. O sea, no solo porque hizo algo bueno aquella persona, ya ese va a ser salvo. No, no solo porque hizo lo malo ese cristiano, ya lo condenamos al infierno. Tampoco. Necesitamos entender bíblicamente por qué se dan estas dos cosas. Ahora, en segundo lugar, estas dos capacidades que se expresan según la forma en que el creyente quiere, se ven muy claramente en el pasaje que nosotros leímos aquí en Romanos. Entonces, hay ciertos hechos en esto del pasaje que nosotros leímos aquí en Romanos, que con frecuencia, ¿sí?, no podemos entender con claridad. Yo no sé si tú has leído Romanos, todo el libro de Romanos, pero ese es uno de los pasajes más difíciles de entender en el libro de Romanos. Porque yo les dije hace un tiempo, tenemos la idea, ¿sí?, como cristianos, que cuando nacemos de nuevo, todo el mal se va de nosotros. Automáticamente echamos todas las malas intenciones, todos los malos deseos, y no pensamos que eso pueda quedar en nosotros y nos lleve a pecar. Lo que Pablo nos dice aquí en Romanos capítulo 7 es que la experiencia de la vida cristiana no es así. No somos salvos y somos santificados totalmente y ya nunca más vamos a pecar. Pablo nos está diciendo que debemos estar conscientes de esa lucha que hay en el corazón. Entonces, algunos dicen, con respecto a Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, que esa es una experiencia de un hombre que no es salvo, de una persona que no tiene al Espíritu Santo en su corazón, y por eso lucha, quiere hacer lo que Dios dice, pero finalmente no lo hace porque el pecado mora en él. Pero no debemos entender esto como la experiencia de una persona que no ha sido salva. En primer lugar, porque ¿quién escribió Romanos? El apóstol Pablo. Cuando Pablo escribió Romanos, ¿ya era salvo o no era salvo? Sí, ya era salvo. Y si ustedes notan lo que dice Romanos, capítulo 7, versículo 14 al 25, la forma en cómo está narrado gramaticalmente está en primera persona singular. Eso quería decir que Pablo estaba describiendo lo que estaba experimentando personalmente, lo que él tenía en su corazón, la lucha que enfrentaba y esta terrible situación, como dice, de miseria en el versículo 24, en una miseria en su vida, de que no podía librarse de esa situación en su vida, como aquel reo que era sentenciado a muerte, no podía librarse de ese cadáver que le amarraban a la espalda y se iba pudriendo poco a poco. Así se ve Pablo. Entonces Pablo está enseñando una experiencia no solamente que él pasaba, sino que todo cristiano enfrenta en su vida. Ahora, no solo todo cristiano y cualquier cristiano. Desafortunadamente, hay muchos cristianos que no quieren aceptar esta lucha o que no quieren vivir esta lucha. Predicamos acerca de Gálatas y del legalismo. Y hay personas que se aferran tanto al legalismo que su legalismo, el tratar de obedecer la ley de Dios por sus propios méritos, no los lleva a sentirse pecadores, los lleva a sentirse satisfechos consigo mismo, de decir, vean, yo sí puedo guardar la ley, yo sí puedo obedecer a Dios, no hay nadie más como yo casi como los fariseos, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Yo diezmo de todo lo que tengo, yo doy a los pobres, yo he guardado todos los 10 mandamientos, pero estaba orgulloso de sí mismo. Entonces, una persona, un creyente que ve la ley, porque es el argumento que está tomando Pablo aquí, pero que no se humilla ante Dios, sino que dice, yo lo puedo hacer, es una persona que no va a ver esta lucha en su corazón. Entonces, lo que Pablo está describiendo es la experiencia de un cristiano verdadero, pero la experiencia de un cristiano que va madurando en su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras más vamos madurando en la vida espiritual, más el Espíritu Santo va obrando en nosotros a hacernos entender, hacernos sentir en nuestra alma cuán terriblemente pecadores somos delante de Dios.
Sí, yo podría decir, yo no he cometido adulterio, nunca he engañado a mi esposa con otra mujer. Pero, ¿y los pensamientos que tengo en mi corazón? ¿Y la concupiscencia que hay en mi vida? ¿No me ha asaltado alguna vez? ¿No ha venido sobre mí y me ha hecho tener pensamientos que tal vez no he expresado con palabras o con acciones, pero que están ahí? Y eso, hermanos, es terriblemente pecaminoso delante de Dios. Entonces, esa sección de Romanos 7, 14 al 25 nos muestra la experiencia de un cristiano, y un cristiano que va avanzando en madurez, que siente esa lucha terrible y que se siente continuamente al final de cada día, después de todo lo que ha hecho, miserable como Pablo, porque hay pecado en su vida y no quiere ser complaciente con su vida, consigo mismo delante de Dios. Sabe que ha ofendido a Dios. Puede ser en acciones, puede ser en pensamientos, puede ser, como dijimos también, que la carne nos lleva a pecar, dejando de hacer las cosas buenas que nosotros sabemos que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces nosotros como cristianos, si vamos creciendo en madurez, debemos experimentar este peso de pecado. Por eso el escritor hebreo decía o dijo en Hebreos capítulo 12, despojado de todo peso y del pecado que nos asedia, de ese pecado que está ahí constantemente. Esa palabra asedio o asediar tiene dos connotaciones. Se utilizaba en la cacería cuando el cazador estaba acechando a su presa, vigilando para que en un momento en el que la presa se descuidaba, caía sobre él. Así es el pecado. Constantemente está sobre nuestras vidas para que en un momento caiga sobre nosotros sin que nosotros estemos apercibidos de ello. Pero la segunda forma en que se utilizaba la palabra asedio era cuando un ejército quería conquistar una ciudad y la rodeaban, la sitiaban y se quedaban allí. Podían pasar semanas, podían pasar meses, incluso años, hasta que los suministros de esa ciudad se acababan. Y la Biblia nos habla de que Israel, Samaria, fue asediada de esta manera, de tal forma por los asirios, que las mujeres empezaban a comer a sus propios niños. Este es el asedio del pecado sobre nuestras vidas. No nos deja tranquilos ni siquiera un instante de nuestra vida. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos enseña después de considerar estas cosas el apóstol Pablo en esta sección de Romanos 7, 14 al 25? Número 1, dice que todos los creyentes tienen dos capacidades en su ser. Así es, no nos hemos librado de nuestras capacidades. Y esas dos capacidades, hermanos, van a permanecer toda nuestra vida. Así que toda nuestra vida nosotros debemos de estar alerta. Si te dijeron, ven, cree en el Evangelio y vas a tener paz, ya no vas a tener problemas en tu vida, esa fue la primera mentira que te dijeron. Porque los problemas empiezan no solamente en el exterior, sino con tu propia alma, con tu propio corazón, con tu propia voluntad. ¿Cuáles son esas dos capacidades? Número 1, la capacidad de servir al pecado. La capacidad de servir al pecado, sí. Como hijos de Dios, nacidos de nuevo, lamentablemente aún tenemos la capacidad de servir al pecado. Vean lo que dice el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Pablo había estado hablando de la ley, mas yo soy carnal. Ahora, Pablo no está diciendo yo soy un cristiano carnal. No, Pablo está diciendo yo soy un hombre en esta vida, y en esta vida yo estoy vendido al pecado. Bueno, entonces, ¿era cristiano o no era cristiano? Sí era cristiano, pero él entendía esa situación en su vida, que aunque él era hijo de Dios, había un gran legado de pecado en su vida, del cual no se podía deshacer hasta el último día de vida en esta tierra. Por eso dice, soy vendido al pecado. Y después se explica esta situación en el versículo 25. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
¿ok? En su nueva vida, en su vida espiritual, su nueva capacidad. Pablo quería hacer el bien, quería predicar el evangelio, quería obedecer a Dios en todos los mandamientos, amar a sus hermanos, quería tener un buen trato con las personas, ser un buen vecino, pero en su práctica, dice Pablo, yo encuentro que peco mucho todavía, que peco demasiado, como si el pecado aún fuera mi amo. Por eso utiliza esa frase, estoy vendido al pecado. ¿Y saben qué? No me deleito en el pecado. Lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y ahí hay un punto importante, hermanos, para nuestra vida. Pablo puede decir, lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? ¿Podemos nosotros decir lo mismo de los pecados que cometemos, de los pecados que guardamos en el corazón, los que tenemos ahí ocultos, que son parte de nuestra vida y que muchas veces, lamentablemente, en lugar de despreciar, abrazamos? Podemos decir, yo aborrezco la envidia, yo aborrezco el orgullo, yo aborrezco la mentira. Muchas veces, lamentablemente, no decimos eso. Nosotros, si hubiéramos escrito aquí Romanos, tal vez hubiéramos dicho, y lo que quiero, eso hago. Quiero airarme, quiero guardar rencor, eso hago. Pablo nos enseña que el cristiano ante esta lucha finalmente va a terminar haciendo algo que aborrece, que no quiere en su vida porque sabe que ofende a Dios. Entonces, esa es la primera gran situación en la vida de un cristiano. Tiene esas dos capacidades que van a estar toda su vida. En segundo lugar, Pablo nos enseña, ¿sí? Él confiesa que en la constante lucha entre esas dos naturalezas, la vieja surge de vez en cuando o a veces muy a menudo en nuestra vida. ¿Sí? Surge cuando nos despertamos y ya estamos enojados por algo. Surge cuando se nos hizo tarde, surge cuando alguien nos dijo algo en la calle, surge cuando los planes no salieron como nosotros queríamos, surge en un momento de ocio como David, ¿verdad? Que en un momento de ocio salió a su terraza y vio a una mujer y la deseó en su corazón. Surge, sale, va a brotar, ¿sí? Es como el Popocatépetl, ¿verdad? Todo el tiempo está echando fumarolas. Así es nuestra naturaleza pecaminosa. Todo el tiempo se está manifestando en nuestra vida. Ve lo que dice el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora, ¿ya se dieron cuenta de la constante en esos versículos? Hay una palabra que Pablo repite aquí, y es la palabra quiero, que expresa la lucha de la voluntad que hay en él. La palabra quiero habla de lo que nosotros pretendemos hacer o deseamos lograr. La palabra quiero o querer expresa lo que es la voluntad de una persona, el deseo de una persona. Pero este pasaje nos muestra completamente entonces que el querer de Pablo está condicionado por la carne o por el espíritu, por la palabra de Dios. Entonces Pablo nos dice cómo muchas veces ese querer hacer el mal o ese no querer hacer el mal se expresa en manera contraria en hacer el mal. Entonces, las dos capacidades dentro del ser de Pablo estaban en un conflicto constante. El apóstol Pablo entonces vivía siempre en esta constante lucha de sus dos naturalezas y veía que la vieja naturaleza era victoriosa sobre la nueva naturaleza muchas veces. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En este pasaje, entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo que aunque hay salvación, él se considera como un gran pecador al final de su vida por esta lucha que había en su corazón. Entonces, esta vieja naturaleza se va a ir expresando de tiempo en tiempo en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la situación aquí?
¿Debemos dejar que la vieja naturaleza gobierne sobre nuestras vidas? No, hermanos, no tenemos por qué vivir en derrota, no tenemos por qué vivir siempre lamentándonos porque pecamos. Tenemos que vivir toda nuestra vida bajo esa naturaleza nueva dada por Dios y procurar vivir en victoria. Aunque siempre la vieja naturaleza va a estar con nosotros, debemos nosotros de esforzarnos por vivir en victoria en esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado, porque en ella nos ha dado el poder, la provisión para que nosotros seamos victoriosos. ¿Cuál es el punto? No somos victoriosos sobre el pecado. ¿Por qué? Porque no queremos vencer sobre el pecado. No queremos dar nuestra voluntad a la nueva naturaleza. Nos es más fácil rendir nuestra voluntad a la vieja naturaleza. Entonces la situación de expresar la obediencia a la nueva naturaleza o la obediencia a la vieja naturaleza no tiene que ver en un sentido con el poder de las dos. Tiene que ver, o sea, cuál es más poderosa, cuál es menos poderosa. Tiene que ver con a quién rendimos nosotros nuestra voluntad. ¿La vas a rendir a la vieja naturaleza? ¿La vas a rendir a la nueva naturaleza? Y eso es lo que Pablo, pienso yo aquí, quiere que nosotros entendamos en este pasaje. Y por eso utiliza constantemente esta palabra querer, querer. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que hemos de tomar una decisión y querer hacer la voluntad de Dios y rendir esa voluntad a Él. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano que se guarda del pecado y otro cristiano que peca mucho? Los dos han creído en el Evangelio, los dos tienen al Espíritu Santo, los dos pueden estar en la misma iglesia, escuchar los mismos sermones, la misma predicación. ¿Cuál es la diferencia? En que uno rinde su voluntad a la nueva naturaleza y otro rinde su voluntad más a la vieja naturaleza. Vamos a ver al final cómo la situación entonces se trata de la entrega de nuestra voluntad a alguna de estas dos naturalezas. Pero quiero explicar rápidamente entonces algo acerca de la libertad en todas ellas, en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque aunque nosotros, si tenemos esa voluntad y podemos creer que Dios es soberano en todas las cosas que Él hace y que dirige, el que tengamos una voluntad nos hace responsables de cada decisión que tomamos. ¿Vimos eso? El que Dios nos haya dado una voluntad, Dios a través de ello nos estaba haciendo responsables a cada uno de nosotros de cada decisión que tomamos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él. ¿Sí? Él está diciendo, Dios ha dicho que el Hijo del Hombre va a morir, pero añade inmediatamente, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Qué quiere decir? Aunque Judas era hijo del maligno, el Señor Jesús así lo declaró, no se perdió ninguno, solo el hijo de perdición, porque así estaba establecido. Judas es eternamente responsable de haber entregado y vendido a Cristo Jesús traicionando. Él es responsable. Y eso es algo importante de nuestra voluntad. Y por eso es un aspecto que nosotros tenemos que ver de nuestro ser con mucho detenimiento, hermanos. ¿Sí? Podemos pensar, la obediencia o la desobediencia de un cristiano depende de las circunstancias. No, porque como dijera Suzanne Michelin, Adán pecó en el paraíso, pero Cristo fue obediente en el desierto. ¿Sí? Entonces, nuestra obediencia, el que nosotros sometamos nuestra voluntad a la nueva naturaleza, no depende de las circunstancias.
No, es que pastor, mi mujer es tan terrible, por eso yo me enojo, por eso yo estoy airado, por eso no la puedo perdonar. No, pastor, es que mi vecino está mal y por eso no me importa decirle cosas, hablarle con grosería, mentirle. No, no son las circunstancias, hermano. Debemos entender esto. Y entonces, por cada decisión que tomamos, sea en santidad o sea pecaminosa, somos responsables delante de Dios de esa decisión. Así que veamos rápidamente. Con respecto a esto, ¿tenemos libre albedrío? ¿Qué nos dice la Biblia? Lo estudiamos en la escuela dominical y quiero utilizar yo lo que dice la Declaración de Fe de Londres de 1689 acerca de libre albedrío en el hombre. Son 4 puntos que voy a ver rápidamente, ya los hemos estudiado y quiero que estén frescos en su mente. En primer lugar dice que Dios ha dado la voluntad del hombre Dios ha dotado, la voluntad del hombre de una libertad natural y del poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza. O sea, Dios no nos obliga por nada en la creación a tomar alguna decisión. ¿Sí? Dios nos ha dado esa libertad. No nos obliga por nada a tomar una decisión. Entonces, nosotros somos en un sentido libres de decidir. Mateo 7:12 dice así: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Sí? Está hablando de cómo ellos mataron a Juan el Bautista, pero utiliza esta frase: hicieron todo lo que quisieron. O sea, cómo lo encarcelaron, cómo lo mataron, la mujer que pidió su cabeza, el hombre que lo decapitó, el rey, ¿verdad?, que dio la orden. Cada uno de ellos ejerció su libertad sin que hubiera alguna cosa en la creación de Dios que le presionara a hacer eso. En segundo lugar, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer en dicho estado. Eclesiastés 7:29. Dios creó al hombre de tal manera que pudiera ejercer su voluntad, tenía una santidad absoluta en su vida para elegir solo lo que era bueno, pero fue creado susceptible a elegir el mal. Y vemos lo que dice Eclesiastés 7:29: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. ¿Cómo Dios creó al hombre? En rectitud, justo. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Ellos buscaron. Entonces Dios nos da un carácter renovado en Cristo Jesús, nos da una voluntad renovada, pero esto sigue siendo parte del hombre que queremos buscar muchas perversiones. Entonces Dios le dio una capacidad en inocencia a Adán y Eva de hacer solo lo que era bueno o de hacer lo que era bueno, pero también los creó con esa libertad de hacer lo malo, y vemos en la historia de Génesis que ellos cayeron. En tercer lugar, y pongamos aquí atención, el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. No dice para querer cualquier bien natural, cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Entonces, una vez que el ser humano cayó en pecado, le dio totalmente la espalda a Dios y no quiso nada con Dios y no quiere tener nada que ver con Dios. Las leyes de nuestro mundo se van haciendo cada vez más y más inmorales, y eso testifica que el hombre no quiere nada con Dios. Las religiones fuera del cristianismo son religiones que se expanden rápido y son rápidamente creíbles por las personas, porque en lugar de llevarlos a Dios, los alejan
de Dios bajo la máscara, ¿verdad?, de cierta espiritualidad. El hombre no tiene ahora en sí mismo la capacidad de hacer un bien espiritual que lo relacione con Dios. Su voluntad en ese sentido está totalmente esclava del diablo, del pecado, está en muerte eterna. Entonces, debido a ese estado, como el hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Gloria a Dios por la elección incondicional. Porque podemos ser hijos de Dios, no porque lo hayamos buscado, porque nunca habríamos querido buscarlo, sino porque Dios desde antes de la fundación del mundo nos escogió para ser salvos, y su elección antes de la fundación del mundo, la muerte de Cristo en el tiempo en esta tierra y la obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida hoy, nos ha traído a Dios, algo que jamás hubiéramos nosotros podido hacer si se nos dejaba nuestro libre albedrío, porque ese libre albedrío está muerto, ¿sí? Está esclavo 100% del pecado, a menos que Cristo venga por nosotros. Gloria a Dios por la elección incondicional, ¿sí? Dice en Colosenses 1:13 de la siguiente manera: el cual nos ha librado de la potestad, esta palabra es autoridad, de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios mismo. Lo hizo para nosotros, para gloria de su nombre. Finalmente, bueno, en cuarto lugar dice, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado, ¿sí? Lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado, y por su sola gracia lo capacita, escuchen, para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó entonces con su gracia, nos capacita para querer obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Él nos capacita. Así que si hacemos un bien, es por ese poder de Dios, un bien espiritual, un bien que está en armonía con el corazón de Dios, hermano. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, ¿qué hace el creyente? No quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Ahí está la expresión de esta lucha que Pablo nos enseña aquí en Romanos capítulo 5. Tenemos una voluntad renovada, pero debido a la pecaminosidad que aún queda en nosotros, no vamos a querer hacer solamente el bien y no vamos a hacer solamente el bien, sino que muchas veces vamos a actuar en mal, en pecado. Entonces, esa es nuestra lucha. Y eso es lo que nosotros debemos entender de cómo actúa nuestra voluntad en este sentido. Finalmente, nuestra voluntad será perfeccionada para solo querer el bien cuando ya estemos en el estado de gloria con Cristo Jesús. Allá no tendremos problema con el pecado. Mientras tanto, hermanos, hay que luchar y hay que someter nuestra voluntad al gobierno del Espíritu Santo. Es verdad que ningún hombre tiene completamente un libre albedrío, como vimos. Está gobernado y restringido en muchos aspectos, ya sea por la palabra de Dios en el creyente o por las limitaciones con que hemos sido creados en esta tierra. Por ejemplo, si yo tuviera plena libre albedrío, hermanos,
Yo no quisiera andar caminando, yo quisiera andar volando. Se viaja uno más rápido, ¿no? Pero, ¿puedo volar? No puedo volar. Aunque mi libre albedrío quisiera volar, yo no puedo volar. Estoy limitado, ¿verdad?, en esa situación. Yo y la gente quiere y muchos queremos vivir para siempre. Quisiéramos que nuestra vida fuera como la de los patriarcas, ver la primera, segunda, tercera, cuarta generación de nuestros hijos, pero no podemos. Estamos limitados en años y meses de nuestra vida. No hay una libertad completa para que nosotros podamos decidir en vivir. ¿Se acuerdan el Salmo 39? Aquel que no puede conservar la vida a su propia alma, esos somos nosotros. Entonces estamos limitados. Aunque deseemos hacer muchas cosas, tenemos limitaciones por las circunstancias. Yo sé que muchos quisieran haber sido a la playa, haber sido de vacaciones, a Cancún, a Orlando, no sé, ¿verdad? Está cerrado, no puedes viajar. Hay limitaciones para nuestra voluntad. No tenemos un pleno libre albedrío y debemos entender que si hoy somos salvos y tenemos esta lucha solamente es por la gracia de Dios. Entonces el hombre en esto tal vez mejore las maneras de expresar ciertas cosas en su voluntad, mostrando una voluntad más equilibrada. El hombre pareciera tener una buena naturaleza y hacer solamente el bien, pero finalmente si actúa bajo su vieja naturaleza, estará pecando contra Dios y el Espíritu Santo no está obrando de él. Es lo que Pablo dice. Leíamos 1 Corintios 13 la semana antepasada. Puedo dar mis bienes, puedo dar mi cuerpo para ser quemado, puedo entregarme yo mismo, pero si no actúo bajo el amor y el amor de Dios, de Cristo Jesús, de nada me sirve. Solo estoy camuflajeando ahí ciertas cosas de mi vida. Así puede que yo decida hacer ciertas buenas cosas, pero si no los hago en temor a Dios, en sujeción a su Espíritu Santo, realmente no estoy haciendo que mi voluntad ame a Dios o haga la obra de Dios, sino estoy haciendo aún mi propia voluntad, que es pecaminosa. Entonces Dios nos ha dado una responsabilidad, y es una responsabilidad genuina en cuanto a nuestras acciones, en cuanto a nuestras palabras, y que nosotros debemos, hermanos, vivir bajo esa responsabilidad en todas las decisiones que nosotros tomamos. Termino con esto, un punto práctico respecto a esto que venimos diciendo. Número 1, lo que hago lo he querido hacer y por lo tanto soy responsable. Lo que hago, ¿sí? Dite a ti mismo, lo he querido hacer y por tanto soy responsable de eso que he hecho. ¿Te casaste? ¿Te quisiste casar? Eres responsable de tu vida casada. ¿Tuviste hijos? ¿Quisiste tener hijos? Eres responsable de la vida de esos hijos. ¿Dijiste una mentira? ¿Por qué la dijiste? Porque quisiste decir una mentira. Eres responsable de esa situación. ¿Robaste y estás en la cárcel? ¿Por qué robaste? El hambre era mucha. Robaste. Que eres responsable de esa situación. ¿Engañaste a tu mujer? ¿Engañaste a tu marido? ¿Por qué lo engañaste? Es que es un flojo. Lo quisiste hacer. Eres responsable. Aquí no cabe de que lo hice porque él, porque ella, porque la lombriz me obligó. No, hermanos. Hacemos las cosas porque al final de cuentas la Biblia nos dice que queremos hacer esas cosas y por lo tanto somos responsables a Dios de esas cosas. Sea recordando lo que dije de la conciencia, que vivamos bajo la ley del Evangelio, que vivamos bajo la ley de la conciencia. La misma ley de la conciencia nos va a testiguar en contra de nosotros delante de Dios y nos va a estar diciendo nuestra conciencia: ya ves, no tenías que hacerlo, pero quisiste hacerlo y lo hiciste. Nuestras decisiones van a testiguar también contra nosotros de las cosas que hagamos. No es alguna cosa o entidad, no es esa
hombrecillo, como dicen algunos dentro de nosotros, los que nos llevan a hacer las cosas. Somos nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos decir aquí? ¿Por qué no mandamos al psicólogo, al hermano con problemas de conducta? Por ahí me he encontrado de que no, pues hay que hacerle una cita al psicólogo. El otro día en internet, en un grupo de teología que estoy, pedían ahí, no, ¿me puede sugerir un libro de psicología cristiana? Y alguien contestó por ahí, no hay psicología cristiana. ¿Por qué no mandamos al psicólogo a nuestros hermanos que tienen problemas de conducta? Por el hecho de que si lo mandamos al psicólogo, el psicólogo no va a poder cambiar la conducta de esa persona porque no tiene injerencia sobre su alma ni sobre su voluntad. Porque el psicólogo trata cosas de una manera en el plano humano, no los trata en el poder de Dios. La tendencia de la psicología, al contrario, aleja a los hombres de Dios. Los aleja de Dios y los hace dependientes de sí mismo y los hace ver su voluntad como una facultad y una expresión de sí mismos. ¿Por qué hay tanta libertad para la homosexualidad, para los que se quieren cambiar de género? ¿Por qué hay tanta libertad para eso? Porque alguien dijo una vez que hay que dejar que las personas sean como son. Y si ellos en su voluntad deciden no ser el género que son físicamente, es una manifestación de su voluntad. Así que es un derecho dejarlos vivir como ellos quieran vivir. Deja a tus hijos que hagan sus derechos, que vivan bajo sus derechos, y vas a ver que en menos de 5 años tenemos una gran catástrofe moral y espiritual en nuestro mundo. La voluntad no hay que dejarla nada más que se exprese. La voluntad hay que dirigirla. Por eso no lo mandamos al psicólogo, porque el psicólogo va a decir, déjalo. Él así quiere, así tiene que ser, porque si no estás violentando sus derechos. La vida normal incluye la capacidad de tomar decisiones, entonces esa persona será responsable de elegir esa decisión. Finalmente, sí, el problema de cómo expresamos nuestra voluntad no es un problema del ambiente, no es un problema de creencia, no es un problema de no entender la palabra, no es un problema de que Dios no quiere trabajar en nosotros, es un problema de la entrega. Y lastimosamente voy a ocupar a este pagano músico o cantante. Tiene una canción que dice, y ustedes van a saber quién es, entrégate. ¿Sí? ¿Y qué le está diciendo a esa mujer? No necesitamos estar casados, tú solo entrégate, porque todavía no siento que estás entregada a mí. Y eso es importante. La entrega. O sea, vienes al culto el domingo, estás hoy aquí, realmente vienes por una entrega a Dios, porque estás entregado a Dios. Puedes cantar en una entrega total a Dios de todo tu ser, de toda tu voluntad. Es ahí, hermano, donde la voluntad ejerce su poder sobre todos los otros aspectos de nuestra vida, sobre el alma, sobre el corazón, sobre la conciencia, sobre la mente. Llenamos nuestra mente de muchas cochinadas porque no hay una entrega verdadera de nuestra voluntad a Dios para guardarnos de esas cosas. No hay una entrega total a nuestro Dios como sacrificio vivo, dice Pablo en Romanos capítulo 12, que nos lleve a vivir solamente para Dios. Ese es el problema. El problema es la entrega. Y te lo voy a poner de esta manera. Cuando tú decidiste casarte, hiciste tus votos matrimoniales, decidiste entregarte a una mujer por completo. Eso decidiste. O entregarte a un hombre por completo y ser exclusivamente de ese hombre o de esa mujer. Así es la vida cristiana. Y no te veo, ¿verdad?, que andes repartiendo besos con otras mujeres, regalando abrazos, caricias. No. ¿Por qué?
Porque le pertenecen a uno, a una. Esa es la entrega del matrimonio. Pues esa entrega debemos tener hacia Dios. Esa entrega donde Él es exclusivo, donde Él es mi deleite, donde Él es mi amor, donde Él es digno de todo mi esfuerzo, de todas mis capacidades, donde Él es el que maneja todo mi tiempo, todo lo que yo soy, donde mi voluntad está cautiva a la voluntad de Dios. Entonces el punto culminante en cómo la naturaleza pecaminosa, en cómo el Espíritu va a obrar sobre nuestra carne y cómo nosotros vamos a manifestar a quién obedecemos. Si realmente, como dice Pablo, hacemos lo que no queremos, lo que aborrecemos, depende de la entrega a nuestro Dios. Entonces, Él quiere que nosotros nos entreguemos completamente a Él. Por eso Pablo, al iniciar su sección práctica y en Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Preséntate a Dios, entrégate a Dios. ¿Sí? Y la palabra sacrificio que utilizó el apóstol Pablo se refiere al holocausto. ¿Y qué es el holocausto? Era la ofrenda que se quemaba totalmente en el altar. No hay reservas para quemar. Entonces nuestra voluntad debe estar obligada a nuestro Dios en una entrega absoluta a Él. Y nosotros vamos reforzando esa entrega, esa decisión que tomamos al ir ejercitando nuestra comunión con Él en la lectura, en la oración, en la participación de los ministerios que Dios nos ha dado, renovando continuamente ese pacto con Dios. La entrega, hermanos, es una exigencia del pacto de gracia. No puedes decir que vives en el pacto de gracia con Dios si tú no tienes una entrega a Dios. ¿Por qué? Porque el ejemplo lo dio Cristo y hoy lo recordamos. Él se entregó sin reservas por su pueblo. Sin reservas. Entonces, rinde tu voluntad. Aquí me están gritando, me están hiriendo con las palabras. Quiero contestarle, quiero gritarle, pero mejor rindo mi voluntad al Señor. Y si mi enemigo me hiere una mejilla, le pongo también la otra. Aquí mis patrones me están robando tiempo, me están robando salario, y yo tengo la oportunidad de robar, de llevarme algo de aquí. Siento que es mi derecho, pero mejor rindo mi voluntad al Espíritu Santo, y al que me toma la capa le doy también mi voluntad. Es cuestión entonces de doblegar nuestra voluntad al Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña Pablo. Y como dice al final, ¿verdad? Cada vez que veamos que nuestra voluntad es dominada por el pecado, arrodillémonos y en oración digamos al Señor: ciertamente soy un miserable, ciertamente hay miseria porque estoy haciendo lo que no quiero hacer. Y que el Señor nos lleve a amar y a desear más hacer lo que Él desea, lo que su santidad pide e imparte a la vida de sus hijos, no lo que nosotros queremos hacer en nuestra vieja capacidad. Oremos. Bendito Dios, en esta hora